buenas noches. Gracias por acompañarnos en Debate 22. Vamos a hablar de un tema que es importante, pero también un tema que está resaltando en estos momentos por la Copa Mundial Femenil de Fútbol. ¿Cuál es la situación de la desigualdad de hombres y mujeres, la desigualdad que padecen las mujeres en torno al mundo de los deportes? Para eso nos acompaña Ana Paula López Irigoyen. Ella es exfutbolista mexicana de Primera División. Ana Paula, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Kim. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Al contrario, es un placer para nosotros. Muy buenas noches. Cuéntanos un poco qué fue lo que tú viviste, cómo viste la desigualdad desde tu posición como futbolista mexicana de Primera División. Pues mira, al final, o sea, creo que cada vez va creciendo un poco más, no la desigualdad, sino realmente, digamos, el salario de las chavas. Cuando empezó, pues realmente era una disparidad brutal, ¿no? Y al final en México el salario mínimo era hace 6 años, ¿qué te gusta? 2.800 pesos, quizá menos, y se ganaba prácticamente eso, ¿no? 2.800, 3.000 pesos, más menos comidas, y pues digo, más allá de desigualdad o no, cualquier salario que sea de esa cantidad pues no te da para realmente casi nada, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, tú ves que jugabas en una liga profesional, pero pues cuando juegas por amor al arte, pues no es profesional, ¿no? Porque no es un pago que realmente respalde ese profesionalismo que al final la profesión te demanda y que es lo que tendrías que tú también brindar, ¿no? Y que es súper contrastante, ¿no? Con los salarios que reciben los futbolistas hombres de Primera División. No, claro, mira, de hecho, ahorita que es el Mundial, por ejemplo, hicimos apenas un ejercicio ahí con apuntes de Ramona y comparamos el salario más alto de las jugadoras que están en el Mundial ahorita, que es el de Lindsey Horan, contra el salario de Mbappé, que es igual el más alto en la varonil, y al final la diferencia, incluso en esos tamaños, que es mucho más de lo que se puede ganar en México, es una cosa de, o sea, lo de Horan es casi menos que el 0.1%, ¿no? Entonces es cuando dices, ¿cómo, no? Y cuando ves la banda de salarios entre chavas, es muy similar, ¿no? Y con los hombres, o sea, hay quizá más disparidad incluso entre ellos, pero el brinco de para unas con otros es brutal, o sea, que ni siquiera llegues al 1%, dices, o sea, pues, ¿de ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de repente hay algunos hombres que contestan, es que claro, no hay la misma afición ni la misma cantidad de seguidores para el fútbol femenil que el varonil. Al final depende de qué es a lo que le des valor, o sea, y justo lo que pusimos en ese post incluso fue, independientemente de la diferencia que aparte es clara, porque no puedes comparar un deporte que empezó hace décadas con unos y apenas hace un lustro con otras, ¿no? En muchos casos. Aún así, que digas, lo que ves en cancha, el valor no es el 1% de lo que ves quizá con los chavos. O sea, independientemente, o sea, incluso usando ese argumento, es como, pues bro, de verdad no lo veo, ¿no? O sea, digo, puede ser difícil lo que quieras y se entiende que quizá empieces con, digamos, menos plataforma por afición como cualquier negocio, pero tampoco ves claro un plan, ¿no? De crecimiento, que digas, bueno, como empiezan en esto, entonces lo que va a pasar en tantos años es esto, lo que se proyecta es esto, que eso pues no pasa con los chavos tampoco, y con ellos tampoco, ¿no? Pero esa no información siempre ayuda a unos y a otros parece que no ayuda, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco lo que es. Y no es solo el fútbol, porque si vemos la lista de los 100 jugadores mejor pagados del mundo, solo hay una mujer en esa lista, que es Serena Williams. Claro, y aparte de Serena Williams, no, o sea, al final la diferencia es brutal, y todavía en las grandes bandas, que dígase el deporte de altísimo rendimiento, todavía es mucho más notoria, o sea, incluso lo de Serena Williams, o sea, pues es la privilegiada de todas, ¿no? O sea, que es cuando al final ves, pues la diferencia es todavía mucho peor. Al menos Serena está en un punto donde realmente ella va a poder vivir y sus hijos y sus hijas van a poder vivir de lo que ella gana. En México, por ejemplo, eso, muy raro, o sea, al final yo me retiré rápido por eso. Jugué 5 años, perfecto. Pero ¿y cómo lo subsidiabas? ¿De dónde sacabas el dinero? Me imagino que te apoyaban. Mira, en un principio sí. Cuando empecé a jugar en la liga, todavía estudiaba la carrera. Yo estudié en el ITAM, becada 100%. Entonces, hasta cierto punto tenía como este argumento con mis papás de, pues bueno, todavía no termino la carrera, yo me pago la carrera, entonces de alguna forma puedo o me pueden echar la mano en lo que empiezo a ser profesional, ¿no? Después de 3 torneos fue que me subió el salario, digámoslo así, de 2.800 menos comidas a 15.000. Entonces ya con eso yo podía solventarme una renta módica en Ciudad de México, ¿no? También considerando que la renta era lo que más se chupaba mi salario, como casi todos los millennials y casi todos en México, ¿no?
y pues con eso te vas un poco sobrellevando. Ahora, el deporte de alto rendimiento también demanda un cuidado de alto rendimiento, ¿no? Y el famoso entrenamiento invisible, que pues es invisible, pero no es gratis, ¿no? O sea, dormir bien, comer bien cuesta, descansar y esto cuesta, ¿no? O sea, tú escuchabas historias de gente que, no sé, vivían en Ecatepec y se echaban 2 horas de ida y 2 horas de vuelta en transporte público, ¿no? Y, o sea, por más que quieras rendir como quieras rendir, y como lo demandaría el hecho de jugar ya de forma profesional, pues tu estilo de vida y por lo que ganas jamás va a pasar. Me parece que en este momento el único equipo que se les paga igual a hombres y a mujeres es en Australia, ¿cierto? Mira, en Australia ahorita ya hay muchas selecciones que tienen como, de alguna forma, como un equal pay. Estados Unidos acaba de ganar una demanda y no es que les paguen igual en las ligas, pero ya a nivel de selecciones, digamos que entre todos ganan una bolsa, digamos, y esa bolsa sí se reparte de forma equitativa, pero realmente son pocos países, ¿no? Está Australia, como bien dices, está Irlanda, en ese punto está también, aunque no lo creas, está Gales, ¿no? Está Estados Unidos, Canadá acaba de lograr que ya les paguen, porque no les van a pagar incluso, en este momento tenían ahí una serie de problemas, ¿no? Pero sí, no, o sea, no son todos, y aunque en tu selección te paguen igual, todavía los premios son diferentes. De hecho, ese ha sido un gran tema ahorita con el Mundial y demás, que a pesar de que triplicaron el premio de la femenil, pues sigue siendo menos, o sea, mucho menos que el varonil, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí tenemos para Qatar, el Mundial de Fútbol varonil, la FIFA dio $42 millones a la selección argentina, que fueron los que ganaron. En esta copa se le va a dar al equipo que gane $10.5 millones. Y con lo que estás diciendo, que lo triplicaron y aún así son $30 millones menos. ¿Por qué? No, y al final son, o sea, aparte de que es todavía un cuarto, si lo quieres ver así, vis-a-vis Qatar, lo duplicaron y realmente ahorita también se están echando la bolita de a ver quién paga ese dinero, porque igual como que FIFA ya dijo una cosa y eso lo tienen que pagar las federaciones, ¿no? ¿Por qué pasa? Al final, pues mira, una como jugadora, creo que a pesar de que puedas tener toda la exposición y que el deporte se trate de ti, realmente en la cadena alimenticia o en la pirámide estás hasta abajo. Entonces, realmente las decisiones no pasan ni por ti y las razones, pues, o sea, por más que queramos especular y demás, la realidad es que no lo sabemos, ¿no? Pero siempre ha sido un problema de redistribución, creo, más que de generación, ¿no? Pero... Ana Paula, acompáñanos, vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos, no le cambie, estamos viendo la desigualdad de género en los deportes, ya volvemos. Gracias a tu participación, Pepe sigue vivito, coleando y con más fuerza. Recuerda que debes darle seguimiento a lo que decidiste en las urnas con los comités de ejecución y vigilancia. De todas y todos depende que Pepe, el presupuesto participativo, siga transformando la ciudad. Apasionate, dale seguimiento a tu proyecto y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México. ¿Qué buscabas, Linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos al 2x1. Yo y galletas sabor chocolate. ¡Uy! Está lleno de calorías. Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Gobierno de México. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Seguimos nuestra conversación con Ana Paola López Irigoyen, exfutbolista mexicana de Primera División.
Ana Paula, ¿por qué te retiras de los deportes? Mira, yo me retiro por un cúmulo de razones, ¿no? Una de ellas sí era quizá el miedo a qué iba a pasar después conmigo en cuestión de futuro laboral, porque independientemente de que quizá ya tenía un salario no tan bajo, para hacer deporte de alto rendimiento no era alto, y al mismo tiempo era alejarte de cosas pues, laboralmente y económicamente más productivas a futuro, ¿no? Y más considerando que el fútbol en México es muy cerrado y que realmente va a ser complicado que las jugadoras puedan reinsertarse, digamos, en otra cosa, dígase entrenadoras, dígase directivas, dígase demás, porque al final la competencia está brutal, ¿no? Eso uno. Y luego dos, pues también que todavía el fútbol mexicano tiene cosas que solventar, ¿no? Y uno de esos casos y problemas es un poco la protocolización, ¿no? Y prevención de acoso sexual y hostigamiento sexual, ¿no? Digo, yo no fui víctima de nada, pero defendía a una compañera, ¿no? Cuando alzas la voz en este tipo de cosas usualmente te tachan, ¿no? Y acabas, o sea, ya mejor pues, terminas por salir, ¿no? Ana Paula, aquí este es un tema muy importante y que a nosotros como medios de comunicación nos interesa mucho. Lo que estás hablando del tema de acoso sexual también tiene un origen desde la difusión de los juegos femeninos, porque muchas veces están sexualizando a las jugadoras, ¿no? En lugar de decir la jugadora más talentosa de la liga, ponen la jugadora más sexy que jamás hayas visto, ¿no? O títulos semejantes. Sí, claro, al final los medios de comunicación tienen pues es un papel muy raro porque sí es como un poco de doble moral, ¿no? Porque por un lado están con este discurso de alguna forma como que socialmente responsable y como de deseabilidad social de, sí, apoyamos el deporte femenil, pero cuando luego ves las coberturas dices, bueno, si apoyan realmente al femenil, entonces no está el trabajo detrás, que sea exactamente el mismo valor, con la misma información, con el mismo esfuerzo que ponen para la varonil y al menos no es en el mismo tenor, y ves que eso no pasa, y es justo lo que mencionas, ¿no? En cuestión de sexualización, pues sí, o sea, hay ciertas jugadoras que al final siempre acaban siendo simplemente proyectadas como un objeto de consumo, ¿no? Por ejemplo, cuestiones tan sencillas como los shorts, ¿no? Hasta apenas este año se decidieron a hacer quizás shorts no blancos, acorde a tus días, ¿no? Pero usualmente son más cortos, no solamente pasa en el fútbol, pasa en cualquier deporte, ¿no? Si ves, no sé, marchistas, mujeres y hombres, ves a marchistas hombres con shorts normales, guangos grandes, y las mujeres van con un shortcito como de traje de baño, ¿no? O sea, que siempre ha pasado, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? Que los medios de comunicación al final, en vez de valorar lo que pasa en la cancha, en cualquier cancha, pues realmente hablan de las personas y ahí es cuando te pega, porque bueno, a los hombres sí los ven como gente que hace deporte y a las mujeres realmente lo importante no es que ellas hagan deporte, sino es cómo ellas satisfacen un modo de consumo varonil de quien las ve, ¿no? Y entonces es cuando, pues realmente... ¿Y cómo se ven? ¿Cómo se ven, no? Sí, claro. Tenemos datos, por ejemplo, uno de los jugadores o un jugador pues en la primera división mexicana puede ganar hasta $1 millón de pesos. ¿Cuánto es lo más que tú sabes que puede ganar una mujer? Yo creo que ya hoy puede haber alguien que esté ganando entre 100 y 150 mil pesos al mes. 10% de lo que gana un hombre. Sí. Y es una excepción. ¿La mayoría? La gran mayoría deben estar muy por debajo, o sea, y estas que son excepciones aparte tienden a ser extranjeras, ¿no? Que eso también hay que decirlo. La gente local, digamos, más clase media baja, si lo quieres ver así, en México se están ganando unos que te gusta entre 12 y 18. Está muy complicada la diferencia. Es que es muy duro, porque está muy complicada para el deporte de alto rendimiento, sí, para el fútbol profesional, sí, para el fútbol profesional en México también, pero luego comparas a México y pues, lo que pasa es que los salarios en general son muy precarios, o sea, ganar entre 2 y 18 mil es estar en el 25% más alto del país. Cuéntanos un poco acerca de los incentivos, los patrocinios, mujeres comparados con hombres. Pues en ese sentido también con la femenil era muy distinto, porque por ejemplo sí habían marcas que querían patrocinar equipos femeniles o a la liga femenil, pero usualmente los clubes mismos son de los que dicen, si quieres patrocinar solamente a la femenil, también tienes que patrocinar al varonil, y al revés no tiende a pasar lo mismo. Eso justamente usted habla un poco de la diferencia en cómo se toman las decisiones con respecto a un género y al otro. Ahora, en patrocinios individuales, ahorita ya están creciendo, o sea, ya hay jugadoras que tienen, digamos,
firmado y que son imágenes ya sea de Nike, de Adidas, ¿no? De Under Armour, pero al final sigue siendo siempre menos, ¿no? Usualmente como chavo, desde que estás en básicas, quizá ya llegas a una sub-18, sub-20, ya te dan tacos así, normal, o sea, que te los da el club, y con las chavas no siempre pasa. Hay algunos que sí se preocupan por eso, hay otros que no tanto, pero pues, sigue siendo bastante dispar. Y aún así el patrocinio también, por ejemplo, el gran caso y la gran pandemia en la femenil ahorita es la cantidad de rupturas del ligamento cruzado, ¿no? Que eso también va un poco en cuestión de patrocinios, que también, o sea, los zapatos no son para las chavas, ¿no? O sea, lo que te patrocinan siempre está diseñado para hombres en un punto, y usualmente también te dan menos zapatos, ¿no? Entrenas en peores condiciones. El dinero, ya sea de patrocinio o de inversión del club, siempre es menor. Entonces, pues por eso pasa un poco. Ahora, en los salarios de las mujeres hay más dinero justo por la sexualización que mencionas como objeto de consumo. Puede ser que en proporción tengas más dinero que venga de patrocinios que del salario por tu trabajo. Eso sí, o sea, yo creo que también es una realidad. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con las comentaristas deportivas. Hay un 20% de comentaristas deportivas, la mayoría son hombres, pero de este 20% hay un porcentaje muy amplio que igualmente están sexualizadas, que no son solo una comentarista, sino que se tiene que ver bien, tiene que estar vestida con escotes, tiene que ser sexy para la pantalla y a lo mejor no sabe nada. No, claro, no, y al final también eso tiende a reproducir otro tipo de sesgos y otro tipo de discriminaciones, porque también si no eres la persona fenotípicamente guapa, ¿no? O no cumples con ese ideal, entonces difícilmente vas a tener un patrocinio igual, ¿no? Y ahí está, y esto ya también empieza a distorsionar un poco, pues bueno, ¿a quién patrocinas? ¿A la que mejor juega o a la que mejor se ve, ¿no? Generalmente me imagino que es a la que mejor se ve. Exactamente, y es cuando te puedes saber, pues bueno, hay gente muy capaz que no tiene ese ingreso por patrocinios, pero pues que no es su culpa en realidad, es porque pues no se ajustan a este ideal de belleza que pues al final se impuso y que te hace como mujer la obligación de cumplir con eso, y si no, parece que no vales mucho cuando esa no es la realidad. Me imagino que eso también pasa un poco con los hombres, porque por ejemplo, nadie va a tener los patrocinios que tiene Ronaldo por justamente cómo se ve. Claro que no, y a ver, y Ronaldo le echó un buen de ganas a su imagen, yo creo que también por lo mismo, ¿no? Es más, el mismo Héctor Herrera, ¿no? Tomando un ejemplo mexicano, pues, ¿qué hizo? En cuanto tuvo lana, pues sí, como que se embelleció para también tener un poco, pues digamos, de imagen. Aquí es cuando ves que otro tipo de cosas pues juegan en la cancha. Ojalá y fuera más importante lo que pasa con los pies y no lo que pasa con el físico, ¿no? Pero pues también está ahí. Claro, vamos a hacer otra pausa. Es una pena que todavía se siga valorando más el aspecto que el talento. Ya volvemos. La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano. Esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño, emitimos la Recomendación 98-VG 2023. En la CNDH defendemos al pueblo. Para que las vacaciones sean un periodo de descanso efectivo y buena experiencia, en la Cámara de Diputados reformamos la ley a fin de que las ofertas de servicios todo incluidos sean claras en sus costos y beneficios. Con esta adición a la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores de este tipo de paquetes deberán informar debida y oportunamente los componentes, tarifas, impuestos y adicionales aplicables, sin engaños ni sorpresas. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. El Tribunal Electoral defiende tu lugar en la democracia. Gracias a sus decisiones, hoy nuestro Congreso es el más plural de la historia, al garantizar la representación de integrantes de las comunidades indígenas, LGBTTIQ+, y afromexicana. También a que las y los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados. Tribunal Electoral. Protege tu voto, defiende tu elección.
Estamos de vuelta. De acuerdo con el presidente de la FIFA, para 2026 y 2027 van a tratar de igualar los montos de los premios. Lo interesante de esta declaración es que dice van a tratar, no lo van a hacer, que es algo que ya podían haber hecho desde este mundial. ¿Qué opinas, Ana Paula? Pues mira, al final siempre es como das un paso y parece que retrocedes dos, ¿no? Porque cuando parece que ya es posible todo, siempre sale algo que te dice, pues quizá no, ¿no? Y siempre el hecho de que digan, vamos a tratar de, es porque de entrada va a haber una barrera grande para que pase, ¿no? Que ahora que va a tener que pasar para que se logre, bueno, quién sabe, ¿no? Pero es un poco como ya lavarse las manos desde 4 años antes, ¿sabes? Sí, algo que suena como una declaración muy bonita y políticamente correcta, pero que no necesariamente va a ser una acción. De acuerdo con Naciones Unidas, faltan 108 años para cerrar la brecha de deportes entre hombres y mujeres. ¿Cuáles son las acciones que tú, Ana Paola, crees que deberían ser urgentes? Pues mira, urgentes yo sí creo que al final el levantón de salarios y de premios y votos sí tendría que pasar, o sea, no sé si tendría que ser exactamente igual ahora, pero al menos sí tendría que subir mucho más. También creo que en cuestión de representación y capacitación de mujeres para estar en puestos de alta dirección tendría que estar, porque lo que me preguntabas al principio, como, ¿por qué pasa esto? Pues al final es quien decide. O sea, las instituciones se rigen por gente que las dirige y decide qué hacer y cómo repartir el dinero y cómo generar. Y usualmente ese tipo de decisiones pues, recaen en un 90%, si, viéndome muy optimista, 90% en los hombres y 10% en mujeres, si no es que mucho menos, ¿no? Entonces, pues nada, ¿no? De a poquito cada vez hay más mujeres ahí. De hecho, ahorita la directora Sarah Berman, de FIFA en femenil, es mujer, es de Nueva Zelanda, ahí van, o sea, sí se incrementaron cosas, pero pues no puede ser solamente 1 entre 9, ¿no? Porque son cosas que no terminan por pasar. Entonces creo que eso tendrá que suceder. Y lo más importante, que va a tomar más tiempo, pero eso es lo que va a ser más efectivo, es que el deporte lo tienen que hacer totalmente paritario desde las infancias. Lo que implica entonces, pues nada, gastar exactamente igual en deporte independientemente del género. Y sí, también sentar las condiciones para que más mujeres practiquen deporte, lo cual implica pues sí tomar medidas de seguridad, porque la gran mayoría de niñas y adolescentes dejan de jugar en alto rendimiento porque siempre hay problemas de acoso y hostigamiento sexual, ¿no? Eso también es un tema que está ahí y que nadie quiere tocar, ¿no? O sea, en el Mundial, por ejemplo, el entrenador de Zambia se sabe que se metía con todas las jugadoras. Ni siquiera dejaron que fuera tema en la sala de prensa, ¿no? Pero eso pasa, y no solamente pasa en los top, sino pasa cuando te vas desarrollando y eso hace que entonces, pues sí, digan, no, pues no hay mujeres que quieran. Pues no, pero no quieren porque no es seguro todavía, ¿sabes? Sí, por supuesto. Por eso hay una cifra que es muy importante, que a los 14 años el doble de niñas abandonan los deportes, la práctica profesional de los deportes, que los hombres. Total. Entonces, nada, o sea, en vez de volver un problema de participación, porque así es como usualmente te lo voltean, no, pues es porque no hay gente interesada, pero bueno, es porque nunca hay condiciones para que realmente se haga de igual forma, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es más urgente, porque en el momento en el cual empiezas de alguna forma cuidar eso y eliminar que ese tipo de situaciones pasen, pues nada, vas a tener mujeres haciendo más de todo, no solamente de deporte, sino de todo. Sí, por supuesto, porque no creo que haya una deportista que diga, mi ilusión en lugar de ser talentosa es ser sexualizada. No, justo, y en cualquier trabajo pasa igual, o sea, el detalle es que pues, como que hay protocolos y así, pero todavía no estamos socialmente en ese paso donde más allá de visibilizar qué es lo que está pasando, sino que ya sea visible también, digamos, la norma, que sea capaz de reformarlo y de enmendarlo, que ahí sí viene pues de alguna forma la pena, ¿no? Que ahí es donde todavía socialmente no estamos ahí, pues. Ana Paula, como lo comentabas muy bien en el bloque anterior, hay países que de verdad es muy, muy lamentable la situación de las mujeres en el deporte. Podríamos decir que México está en un estadio medio, pero tú que tienes ya esta visión global, ¿cuáles son los mejores países o los que están implementando las mejores condiciones para ser mujer y ser deportista? Híjole, creo que todos tienen sus problemas. Claramente creo que Europa y Estados Unidos siempre tienen, están un escaloncito arriba, ¿no? También los países nórdicos, por ejemplo, si te fijas en cuestión de deporte femenil, pues como que no hay mucho a dónde hacerse. Cuando ves países que están bien en índices de desarrollo humano y de equidad, usualmente les va bien en deportes femeniles, que pues sí, acaba siendo Europa, Escandinavia, ¿no? Estados Unidos, y los demás pues ahí van un poco tropicalizando lo que ven, porque al menos
lo que sí se puede ya tener en un mundo globalizado es que ya podemos ver qué hacen allá, mucho más fácilmente que quizá antes. Pero sí, yo creo que es en los países donde de alguna forma están un pasito más adelante y que ya ves que pasan cosas, ¿no? De hecho, ahorita en este Mundial de Inglaterra se ve como gran favorita, en parte porque han hecho las cosas muy bien con su liga y con su selección. De hecho, vienen de campeonar en la Eurocopa también, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que los ejemplos están allá. ¿Qué ejemplos, aparte de lo de Inglaterra, crees que nos deja este Mundial de Fútbol Femenil? ¿Y en qué se ha mejorado de cuando tú estabas a la actualidad? Yo creo que, o sea, los salarios sí han subido en México. Creo que la exposición y el nivel de alguna forma de involucramiento de aficionados jóvenes con la femenil ha crecido muchísimo. O sea, ya hoy le puedes preguntar a niños y niñas de primaria si conocen quizá a Alicia Cervantes o a Desiree Monsiváis o a Kiana Palacios, cosas así, y ya te van a decir, sí, ¿no? Que eso cuando yo jugaba, no, porque o sea, como que no lo veías ni en la tele ni en ninguna parte. Yo creo que en eso ha crecido muchísimo, ¿no? Igual, México en realidad es curioso porque como producto femenil, quizás sin tener todavía ahí el talento deportivo, porque no estamos en el Mundial todavía y todavía como liga nos falta crecer en lo deportivo, como producto de liga es buenísimo. O sea, es una liga que ya tiene números de ratings altísimos con todo y que está en streaming con todo y que lleva 6 años apenas. También tiene números de asistencia a estadios altísimos para el poco tiempo, ¿no? Solo es cuestión de, pues nada, que sea más factible ese punch que sí tiene, pues digamos, en la gente que lo juega y que sea un poquito más parejo el piso para que entonces sí, el talento sea un poquito más democrático, más competido y el deporte pues sí mejore en general. Ana Paula, casi se nos acaba el tiempo. Es una pena que hayas tenido que dejar el fútbol profesional por falta de apoyos, de incentivos, de salarios. ¿Cuál es ahora tu futuro laboral? Cuéntanos. Ahorita estoy justamente preparándome para la maestría de FIFA. Es en dirección deportiva. Y pues nada, justo la tirada es un poco venir a estos lugares que han hecho las cosas mejor y tratar de aprender las mejores prácticas para poderlas llevar a casa o simplemente pues seguir desarrollándome no lejos de la cancha, ¿no? Ana Paula, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ponernos pues esta perspectiva de cómo funciona el fútbol, el deporte para hombres y mujeres de primera mano, tú que lo viviste. Muchísimas gracias. No, hombre, a ti, Kim, muchas gracias a ti, a tu gente, y espero que les haya gustado mucho el programa y cuando quieran estamos listos para lo que sea. Muchas gracias, y ahí estamos en comunicación contigo y también nuestro auditorio que tiene tus redes sociales. Gracias, muchas gracias y buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo miércoles.